para transportar, para comercializar. ¿Ok? ¿Qué más? Para conservar, ya dijimos que para dividir en raciones. ¿Para dividir? En raciones. En raciones. En porciones. Raciones es papel. En porciones. Para porcionar. La industria de la alimentación ahora te lleva desde porciones muy pequeñas, que pueden ser individuales, ¿verdad? Hasta porciones a granel o multifamilias. Eso te lo permite esa tecnología de carne. Nosotros tenemos salsa desde sachetcitos para lugares de expendio más top, que está la salsa todo ya empacadito, frascos para una familia, galones para el mercado, o sea, te permite porcionar. ¿Qué más? Bueno, ayuda a mantener la inocuidad, sí, te ayuda a evitar que se contamine. Más o menos tenemos claro por qué sirve, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen. Desde el punto de vista de la comercialización, tiene otro impacto, que el 30%, aproximadamente el 30% de un producto, el costo del producto lo puede tener el impacto. Y lo podemos dar cuenta, fíjense cuánto cuesta un refresco, un refresco de lata y un refresco que es de 350 ml, 333 y un refresco de litro. O sea, el volumen no es lo que te cuesta, el costo está en el empaque, en el material del empaque, mucho del costo. Entonces, entre más grande el volumen, abaratamos el costo del empaque. Por eso es que no pega tanto el empaque en un producto de 2 litros que un producto de 333 ml. ¿Ok? Entonces, pero no es menos cierto porque tiene un costo, nos permite porcionar y nos permite darle una presentación atractiva al producto. Porque muchos de los productos no vemos el alimento como tal, sino que está completamente cubierto por el empaque. Asumimos lo que está dentro, o porque lo hemos consumido, o porque la fotografía, las imágenes que se colocan en el empaque no me lo hace la cartera. Facilita la distribución ya que se puede producir por ser más adecuado. Ahora, desde el punto de vista de la calidad del producto, tiene un impacto para evitar o para garantizar la inocuidad, para evitar que tenga daños físicos, daños químicos, polvo de secación, penetración de algo que hace que pueda oxidarlo o evitar la contaminación. Tiene dos importancias o dos funciones. Cualquier material de empaque que nosotros utilicemos debe garantizar no impartir sabores ni olores extraños al producto. Debe ser impermeable a la grasa, agua y el oxígeno, en el caso sobre todo de los alimentos que nosotros manejamos, de preferencia debe ser impermeable a la grasa. Debe preservar el sabor y aroma natural del producto. Debe ser resistente a la manipulación. Hay empaques que a veces no lo logran y la manipulación se rompe. Y ajustarse a la comercialización. Si logra comercializar carne en grandes volúmenes, en grandes cantidades, una banderita de mecanismo como comprar no va a ser el mismo material de empaque óptimo para ese producto, en caso de carne. Porque la bandeja va a colapsar, se va a partir, el empaque se va a despegar. O sea, es quizás un empaque para una presentación de letal donde se manipule poco. ¿Qué tipo de materiales de empaque ustedes conocen? Relacionados. Aluminio. A ver. Aluminio. Cartón, plástico. Cartón, plástico, que es más barato y que para la industria petrolera. Tetra Pak. Lata, el metal. ¿Qué más? Cartón, vidrio. Vidrio se usaba mucho antes, ya no se permite. O sea, en algunas industrias no se permite. Ciertamente todavía se usa en salsa y eso. Se trata de reemplazar por plástico, pero se sabe que los plásticos tienen. Ya se sabe que muchos de los plásticos pueden transferir
cualquier plástico al alimento. Entonces, a lo mejor yo cuando vuelvo no va a partir. Yo siempre sigue siendo más duro, no tal, pero tiene una serie también de desventajas. Sus deberes, sus ventajas y sus deberes. Bueno, más o menos están relacionados, están familiarizados con los materiales, por ejemplo, porque los ven todo el tiempo. Ahora, quizás en la composición de esos materiales no está. ¿Qué lo usábamos anteriormente? Bueno, antes era un papel, usaba mucho un papel encerado, cuando no había una industria como tal que empacara carne, que empacara eso, usaba un papel. Como el jamón, cuando lo Ajá, exacto, el papel es encerado, eso es lo que había, ¿sí se acuerdan? Que yo he utilizado. Sí, todavía existe. Pero en muy pocos lugares hay que empacar con papel encerado, ya viene la banderita y el hemoplástico mínimo, por lo menos eso, en cualquier especie. Pero originalmente era el papel encerado, tanto para queso, carne y todo eso. Era lo que veía. Ya, bueno, es poco, no es que no se puede usar, porque es poco lo que se utiliza, porque hay otras cosas. En las bebidas, en el caso del lácteo, se usaba el líquido. No sé si no lo vieron ustedes, que no lo vi. Que la leche no existía, leche en polvo. Y la leche se la distribuía bien, como dice la gaita, pasaba el lechero y dejaba todos los días la leche como el refresco en botella retornable. Tenía tu gavera de leche y de 4 malmoncillos. Yo en mi casa tengo gaveras de agua. En mi familia había una finca donde estaba una distribuidora. Y bueno, tú cambiabas tu botella de vidrio y todo esto retornado. No sé cómo pagabas, porque no te efectivo, no era como bien. Pero no sé cómo cuánto, si era semanal, no tengo ni idea, o era diario, no sé. Esa parte no la sé, pero era así, era a través del vidrio. El vidrio sabemos que es inerte y es más fácil de esterilizar, se puede reutilizar, no era contaminante, tiene una serie de ventajas. Pero no es menos cierto que también puede sufrir los sellos de la botella, tienen algo de la cerveza, todavía no tomamos el vidrio. Pueden romperse los bordes con el uso y esas esquillas caer en el interior. Entonces, tiene su desventaja. Luego entró el boom de los polímeros y empezamos a usar plástico que se forma, lo compraban un plástico que tenía una forma de la botella, como la botella de superagua o esa botellita blanca, que no es transparente, no es translúcida, sino un blanco. Ese material plástico. La misma empresa formaba la botella y la llenaba y colocaba el sello. Eso fue lo que vino después del plástico, así el cartón y todo eso. ¿Qué podemos decir del vidrio? Bueno, el vidrio es inerte, sobre todo a baja temperatura, y costoso. No me parece mucho más costoso. Por su transparencia permite o da pie a poder observar lo que está en el interior del producto, lo que no nos permite a lo mejor en bebidas en base de cartón, que ya viene con todo el diseño, la imagen, todo de publicidad, tú no sabes lo que está dentro del producto. Tiene la desventaja que permite el paso de luz, y sabemos que existe, porque lo vimos, que hay vitaminas y sobre todo que se afectan por el luz y se degradan por el luz. Es impermeable al oxígeno y al agua, ¿verdad? Con lo cual por el volumen que se almacenaba allí, pues se contenía y mantenía contenido allí. Es un envase frágil, peligroso, imagínate, tiene riesgo a la salud. Si tú puedes eliminar el vidrio dentro de tu cadena de producción, porque así lo tengas estipulado, pues no usarías nada de vidrio, por el riesgo que hay que se quiebre o vaya fragmento dentro del vidrio. No se recomienda ni madera, ni vidrio, nada de eso dentro de la línea de producción, no como material de empaque, dentro de la línea de producción. Ya si lo quieres como material de empaque, bueno, tienes que tolerar el proceso. Debe vigilarse su composición en cuanto a estos elementos, que no tenga borosilicata, óxido de plomo o algunos colorantes que puedan ser tóxicos para la salud. Sin embargo, vemos que existen botellas que tienen diferentes colores dependiendo de la sensibilidad de la luz que tengan algunos compuestos que yo sé que se pueden integrar más fácil. Fíjense, todos los aceites de oliva, todos tienen botellas verdes. Porque el aceite de oliva tiene gran cantidad de ácido graso poliinsaturado, ácido oleico. Y esos ácidos grasos tienen a hacerse más fácil. Entonces, la luz del oxígeno son los que activan la oxidación. Entonces, evito que pase esa luz de aquí. En
lácteo, todos los lácteos vienen en empaque. Si el vidrio es bien transparente, aunque ya no se utiliza nada de vidrio para el ecoterapia, todo es plástico o blanco tetrabric. Y tiene la ventaja de que es retornable, que aunque tiene un costo inicial alto, pues tú lo puedes reutilizar muchas veces y es fácil de higienizar. El metal, después del vidrio, no el metal, ya una lata. Antes, eso puedo ver ustedes, aunque por esta me parece que yo una leche del año pasado, la estoy viendo, del antepasado. Que venían en Las latas de leche. Sí, yo la Pero eso era normal, la leche nunca venía en bolsa. La campiña venía La así. leche venía en lata. Igual que la leche condensada, la puedes ver en lata, la puedes ver en tetrabric. Ya se preparan en tetrabric. No, los empaques son costosos, o sea, realmente no tiene un impacto en el precio, porque son de. Pero en el caso de la leche, quitarle la lata al empaque, y el costo del empaque es importante, si vamos mucho el precio de leche. O sea, la leche, a la vida de la opción, la gente compraba la lata y pues ya después rellenaba con la leche normal. Pero ese empaque de leche, igualito, si se fija, si tiene latas de leche por ahí que han comprado, se oxida. Entonces llega un tiempo que eso internamente, el manganés interno, se va perdiendo, o sea, eso es para un tiempo determinado, no es eterno. Y obviamente al destapar, el retornar con el oxígeno y cargar y descargar, eso con el tiempo se va a oxidar. Entonces, cuidado con eso. El metal, aunque fue muy utilizado en la época de los 70-80, y todavía en la actualidad se utiliza, solo se dejaba para lo que son alimentos esterilizados, o sea, las conservas. Ahí va todo lo que es atunes, todo lo que quiero meter esterilizado, que quiero conservar por largo tiempo, espárragos, guisantes, sardinas, atunes, carnes procesadas, jamones que quiero meter en la tabla, lo puedo mantener ahí esterilizado un año. Jamón no te va a durar un año si no lo metes en la lata. Era una muy buena, pero es muy costosa. Se usa, yo creo que apenas debe estar en el 15 quizás por ciento de los alimentos de tipo lacticado, por ahí va la leche evaporada, la leche condensada, y eso es el volumen más grande de leche producida. Pero eso no es aquí, porque yo he visto que en Estados Unidos ellos venden mucho lo que es el spam, venden también los jamones así, igual que aquí los se vende jalapeños. también, sí lo hay, pero es que nosotros Es muy bajo. no tiende a consumir ese tipo de productos en gran cantidad, como en otros países. Porque el efecto costo para nosotros, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de rentabilidad, es mucho más económico comprar carne o pollo O comprar el mismo jamón, porque sale más barato que eso. pero en otros países la realidad es otra. Entonces, ese producto es un producto económico y lo compran es por económico. No en el caso de nosotros, que tiene un impacto importante porque los materiales del paquete pues afectan. Pero la industria, lo que les digo es que antes el metal tenía una importancia muy alta, un peso muy alto en el total de lo que se utilizaba como material de empaque. Poder haber quitado todo el volumen de leche en polvo. ¿Cuánto es el consumo de leche en el mundo? A ver, vamos a empezar de cosas interesantes. ¿Cuánto es el consumo de leche mundial? Busquen ahí en internet. Consumo de leche líquida y en polvo mundial. A ver si lo logran así. ¿Ustedes le pueden? Mentira. Ya. Okay. Imagínate poder quitar ese peso y dárselo a la bolsa. O que por lo menos el 30, el 40, el 50% de ese volumen ya no lo pasemos por lata. Bueno, aquí dice que en India el mayor consumidor Es el es 89 millones de toneladas métricas, en Europa 23.6 millones de toneladas, Estados Unidos 20.4 toneladas también, y per cápita son 119.1 litros por persona al año. ¿En dónde? ¿Estados Unidos o al mundo? En el mundo. 119, bueno, son un montón de litros de leche.
676. Bueno, que lo vi yo con ellos. Son muchos, son muchos. No, pero eso es un Mucha leche. mundial. Claro, pero es que el impacto más grande lo tiene India. No lo mando. El impacto más grande lo tiene India. Aunque China tiene más habitantes, no lo consume tanto prácticamente. Porque ellos tienen. Ellos casi no comen carne. No, y no solo eso, sino que en China tienen una cuestión con un gen que no les Ya es permite. intolerante. Sencillo. Ajá. Ellos están en la leche de almendra y en otra leche de esta, solo que no lo he dicho. Pero a nivel mundial, unas 600 toneladas de leche, vamos a redondear, millones de toneladas. Entonces, 600 millones de toneladas de leche. Bueno, quitar el impacto, vamos a quitarle, claro, ahí está toda la leche mundial, a eso se deriva. Uno va para leche condensada, uno va para, en fin, para diferentes subproductos. Pero ponle que 400 millones o 450 millones de toneladas sean de leche. Y que de eso el 70% sea en polvo, y que de eso le haya quitado al material de empaque de metal a lo mejor el 90%. El impacto es altísimo. Es muy importante. Entonces, el metal fue desplazado realmente por otros empaques mucho más económicos y que tenían suficientes beneficios, porque no es una bolsa cualquiera, es una bolsa metalizada. Si ustedes se fijan por dentro, la bolsa tiene unas láminas metalizadas. El 80%, entonces el 80% de los conservantes se venden en lata, ya vienen las variedades, todo lo que son atún y bebida, están los productos cárnicos procesados, como los panes, los alimentos que se venden por allí, tienen una buena conductividad térmica, lo que lo hace es bastante utilizable para los productos esterilizados, es inerte a temperaturas bajas. Normalmente, como es un producto sensible a ser oxidado, generalmente en la capa interior debe tener barniz o una capa de estaño que lo haga más estable, que es ese como dorado que le vemos a veces en el interior. Es impermeable a la luz, impermeable al oxígeno y al agua, mientras no haya un error de sello en la vivienda. Es bastante resistente y tiene baja toxicidad en un ambiente controlado. Luego viene los malos de la película, los que abarataron todos los costos y que ahora, de data reciente, hace como 10 años más o menos, pues ven que tienen un efecto negativo los plásticos en la conservación del alimento. Y entonces corremos ahora todo otra vez para el vidrio. A nivel de hogar, a nivel de industria, eso todavía no va a pasar porque el costo de cambio, de diseño, de empaque, de marketing sigue yendo por los plásticos, con los diferentes tipos de plásticos más puros, que no tengan estos compuestos que se pueden transmitir más fácilmente cuando se calienta el envase. Eso todo, hay un mundo, hay posgrados nada más que investigan cómo modificar los plásticos para hacerlos más aptos para el consumo de alimento. Sin embargo, por ejemplo, ya todo lo que era envase plástico, que nosotros podemos utilizar en nuestras casas como conservantes, como conservadores, los toppers, los envases, ya todo eso viene, fíjense que los envases, les recomiendo cambiarlos todos, los envases de vidrio con la tapa hermética, es lo que se lleva, lo mejor, porque ustedes si se pueden dar cuenta, eso al final se va poniendo poroso, la contaminación ahí se mete, se pone feo, se pinta, y cuando tú calientas y calientas, es que se ve, uno calienta varias veces, hace muy buena calidad del plástico. Él va perdiendo, tú te vas dando cuenta que cuando lo lavas, está perdiendo partículas, dentro del envase se le salen rayas, se pone poroso, o sea, en verdad es complicado. ¿Por qué es pionero? Porque es barato, el plástico es muy barato, es económico, es liviano, puede ser permeable al oxígeno o impermeable al oxígeno, dependiendo de qué, de las películas que yo utilice para hacer el plástico, o sea, de los diferentes tipos de plástico. Plásticos que tienen una permeabilidad al oxígeno mayor y hay otros que tienen una baja permeabilidad al oxígeno, pues si no fuera posible usar bolsas de vacío. Las bolsas de vacío son impermeables, pero es una combinación de plásticos que lo permiten. Son resistentes a los líquidos, ¿okay? No se dañan. No es como el cartón, porque va a tener a depurarse. Se fabrica mucho en las plantas de alimentos, o sea, se forman en las plantas de alimentos. Entonces, eso ahorra costos de traslado y volumen. Porque no tengo, imagínense yo para empacar
Bueno, cerveza, ¿cómo es tocar cerveza? Yo no digo llenar galpones y galpones y galpones con gaveras y botellas de cerveza que tienen que ser procesadas, lavadas para poder llenarlas. Hay que tener un galponcito pequeño con unos tanques grandísimos, unos tanques bolitas de plástico, y yo prendo la máquina y empiecen a soplar plástico y a hacer botellas, que son las que van a traer. O sea, aquí esto lo meto lo mejor en un cuarto más grande que esto, pero no, son áreas extensas de gavera vacía y áreas extensas luego de gavera, que ocupa mucho espacio. Y tiene obviamente la plata de tratamiento de agua para el lavado, también un poco. O sea, esto lo hacía mucho más económico, por eso haciendo tanto riesgo de tanto, ¿no? Que realmente tengamos que devolver, bueno, ya veremos. Se asociaba con que era una materia inerte, que no favorecía evidentemente el crecimiento microbiano, no lo puede traspasar y no crece fácilmente porque es una película lisa, pero sabemos que con el tiempo el frío, el calor puede sufrir de perforaciones, puede liberar gases, puede pasar a lo que llamamos microplásticos. Otro que fue utilizado en la época de los 80, 80 más 80 que 90 fue el cartón. Todos vimos, yo creo que no existe poco. El cartón no se trazó el tetrabric, pero el cartón bien. La leche venía aquí, los jugos, el chocolate, mil, todo eso venía por ahí. La chicha, todo venía en este tipo de masa. Obviamente, como es sensible a la humedad, no es un cartón solo, el cartón bien entero tenía una especie de parafina que lo hacía más resistente durante el tiempo. Obviamente, por el tipo de material, tenía la característica, no la llamamos ventaja, la característica de ser opaco y no permitía ver el producto y tampoco permitía el paso de la luz. Entonces, tenía ese beneficio. No es la presencia de la humedad, es permeable al oxígeno, es ligero, fácil de modelar y aporta sabores, pueden aportar sabores y olores extraños. Estos plásticos, estos vidrios, plástico y cartón se usan mucho para bebidas o alimentos sólidos, como ya vimos en el relatador. En las carnes, ¿qué utilizamos? Utilizamos films o películas, básicamente de plástico. Combinación de plástico. ¿Okay? En carne hay diferentes empaques. Están lo que llamamos empaques tradicionales, empaques activos y empaques inteligentes. Pero en carne tenemos una variación, ¿no? En carne tenemos carnes frescas que tienen unas necesidades de empaque o unos requerimientos de empaque y carnes procesadas, ¿verdad? Los embutidos, todo eso, que tienen características diferentes y otras necesidades. Dependiendo de voy a empacar, tendré que escoger qué material de empaque y qué método de empaque o tipo de empaque. Una cosa es el material y la necesidad de uso y otra cosa el tipo de empaque. Lo que les quiero decir es que yo puedo igualito empacar un embutido en un empaque con empaques activos, un empaque inteligente o una carne fresca, pero va a tener diferentes características el material plástico que va a llevar. En el caso, por lo menos, de las carnes frescas, yo requiero la formación de oximioglobina. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, en el músculo había una proteína que era la mioglobina, que es la que le daba el color rojo a la carne. Pero para que le dé el color rojo a la carne, tiene que unirse con el oxígeno. Igual que la hemoglobina. Por eso que había en el cuerpo hay una sangre venosa, una sangre arterial, una sangre oxigenada, una sangre desoxigenada. Lo mismo pasa en el músculo, porque la hemoglobina es familia de la hemoglobina prima, hermana. ¿Okay? Entonces yo necesito, para que veas el color rojo brillante, la formación de esa oximoglobina, con lo cual la característica del material de empaque que voy a usar para poder lograr esto es que sea un material permeable al oxígeno. ¿Okay? Permeable al oxígeno. En un empaque al vacío, yo no voy a producir oximoglobina.
y las puedo empacar también, ¿okay? Pero no, la carne no va a ser rojo brillo. Es muy importante para lograr este color el control de la temperatura durante el empaque, no solamente el material de empaque de la carne. ¿Por qué? Porque en la carne, que es un alimento que tiene actividad enzimática, hay una serie de enzimas mitocondriales que van a competir con el oxígeno o con la hemoglobina, entran en competencia. Entonces, si están a temperaturas más bajas, a la adecuada de refrigeración, que no están iguales, ¿qué temperatura hablamos que eran las temperaturas de refrigeración? La clase pasada. 10 grados. Ese era el máximo que podíamos decir. De 2 a 4. De 2 a 4. O por debajo de 5. De 2 a 4. Si yo estoy a 10 grados centígrados, a 8, a 7, las enzimas van a actuar mucho, van a tener mayor actividad que a 2 grados. Y ahí entra esa competencia. Comienzan a crear oxígeno y le quitan oxígeno a la hemoglobina. Entonces, la realidad es tener la carne muy fría como material de empaque que permita que se cambie la oxígeno para lograr ese color rojo. En el caso de las carnes curadas, o sea, embutidos en general, chuletas, tocinetas, todo ese producto que tiene un color rosado, que ya no es rojo, como el color del jamón, ¿verdad? Este color se da por un compuesto que agregamos en el alimento que se llama nitritos nitratos. Los nitritos nitratos se van a unir a la hemoglobina, ¿verdad? En forma de óxido nítrico, y se degrada a óxido nítrico y me forman junto con la no es hemoglobina, sino mioglobina, se forma la nitroso-mioglobina. ¿Okay? Que cuando hay altas temperaturas sobre los 60 grados, o sea, cuando se calienta o se cocina el producto, se forma el nitroso-mioglobina, que es el que me da ese color rosado. Si yo no caliento el producto, nunca va a coger esa coloración, nunca cambia. Entonces, yo en un producto curado, un jamón que yo quiero empacar, la estabilidad de ese producto o del color de ese producto dependerá de evitar o de prevenir un fenómeno que llamamos decoloración lumínica. Esa decoloración lumínica está dada por la presencia, como bien dice el nombre, de la luz y del oxígeno. Entonces, o yo evito que el producto entre en contacto con la luz, ¿cómo lo hago? Utilizando un material opaco, o yo evito que entre en contacto con el oxígeno, porque se necesitan de uno o se necesitan los dos para que suba. Si está uno solo, si hay luz, bueno, pero si yo tengo el material protegido del oxígeno, aunque lo tenga puesto a la luz, no pasa. ¿Okay? O sea, yo puedo bloquear que la decoración lumínica ocurra evitando que esté en presencia de la luz o en presencia del oxígeno. Por eso ustedes ven las mortadelas y todo eso, ¿de qué colores son sus empaques? Roja, naranja, no dejan que pase. Ahora, los jamones no, los jamones vienen en empaques transparentes, que no puede ser transparente, pero vienen metidos al vacío. Mientras él está al vacío, él no pierde color. Luego de que yo le abra la bolsa y lo comience a rebanar, ya él en esa parte tiende a decolorarse. Ustedes ponen un jamón así a la luz de las exhibidoras. En la nevera de la casa no lo van a notar tanto, porque la nevera solamente prende la luz cuando tú la abres. Bueno, la de mi casa solo prende la luz cuando yo la abro. Y a lo que yo quiero separar la luz, la luz es poca, pero en el exhibidor es donde normalmente se ponen los jamones rebanados, en las galletas con harina, están todo el día con la luz encima. Entonces, esto a las horas comienza a ponerse como palco. Y a veces el otro día tuve un jamón así como, no es un rosado atractivo, sino un rosado que ya está desvaneciendo. Es por ese efecto de la decoración. Por eso que ustedes ven, que todos los productos que ya vienen ya lonchados, rebanados, como la cocineta que ya viene rebanada, vienen empacadas al vacío. Vienen empacadas al vacío para evitar esto. También, por el tipo de alimento que tenemos, como la carne tiene 75% de agua, nosotros debemos utilizar algún material que sea impermeable a la humedad y al vapor de agua. ¿Okay?
evitar la desecación de los productos, ¿okay? El paso de agua al interior del empaque exterior si se deseca por el frío y el ambiente, o la captación de humedad del medio. Evidentemente, como todo material de empaque, debe de evitar la adquisición de sabores o olores extraños por el material de empaque, la adquisición de sabores o olores extraños sobre todo desinfectantes, como todos los exhibidores, caldos, se limpian con frecuencia. Pues si no se tiene cuidado, los productos pueden tomar por efecto de liberación de gases ese olor o ese sabor. Me ha pasado que compro un agua que me salga detergente. Entonces, ¿cómo resumimos esto? ¿Qué necesita la carne fresca? Que sea permeable al oxígeno, impermeable al vapor de agua por dentro de la secación, transparente, porque yo quiero ver el color brillante de la carne o el color del pollo. Fíjense que los empaques de pollo, la mayoría, tienen un lado transparente y lo demás puede ser blanco o todo transparente. O sea, en un lado va la publicidad y en otro lado no tiene nada. La pechuga siempre se coloca del lado que no tiene nada, para que la persona pueda ver como la carne, como tiene una coloración parecida a lo que está buscando. Y obviamente tenemos sellar, es fácil de calentar y sellar si necesito ese método. Si voy a congelar, esta carne fresca requiere otra característica. Con el mismo material, no debería yo congelarla, porque en el congelador yo requiero que él sea, al revés que sea permeable al oxígeno, que sea impermeable al oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a congelar es porque voy a mantener esas carnes almacenadas durante largo tiempo. Y las carnes, el tipo de carne tiende a una u otra facilidad en ranciarse. ¿Quieres el ranciar más rápido? La carne que tiene mayor cantidad de ácido graso poliinsaturado. La carne de pollo, la de pescado, si la de cerdo, por último por allá, la de bovino. ¿Okay? Porque tiene más proporción de saturados que el pollo. Entonces, ahí se requiere que sea impermeable al oxígeno para evitar esa relación oxidativa. Y carne congelada, ¿qué color es la carne congelada? La cocina, como vino tinto, como morado, porque la hemoglobina se congeló también, junto con el agua, ya no va a fijar el oxígeno. Si la carne puede estar roja, brillante, bella, y tú la vas a meter al congelador y se va a poner colorida, o negra, que se ve como oscura, como negra. Sencillo, porque ya no está fijando el oxígeno, está congelado, el agua aquí. O sea, no me interesa que sea permeable el oxígeno para que tenga un color rojo brillante. Pero que sea más bien impermeable para evitar la grasita. Impermeable al vapor de agua para evitar quemaduras por el frío, evitar también desecación en este proceso. Y obviamente una resistencia mecánica, porque la carne congelada tiende a congelarse con puntillas, puntas, y rompe los materiales del pan. ¿Okay? En el caso de las carnes curadas, de los embutidos, como bien les mencioné, yo tengo que evitar la decoloración lumínica. Entonces, quiero que sea impermeable al oxígeno y opaco. Impermeable al vapor de agua con resistencia mecánica y térmica, porque muchas veces esos mismos materiales de empaque cocinan el producto. Yo cuando meto la mezcla en la tripa para hacer mortadela, no la vuelvo a sacar de allí, queda allí. Aunque existen tripas que yo puedo quitar, como el caso de la salchicha, que me parece también una salchicha de pelo. Ese producto lo tengo que sacar de esa tripa. ¿Okay? En el caso de que vayamos a empacar al vacío, obviamente preferimos que la madera sea evidentemente impermeable al oxígeno y a otros gases, termoformable por tranquilamente posible que tenga resistencia a la grasa. ¿Okay? Esto se hace a través de una combinación, sobre todo materiales que tengan celofán, básicamente dentro del material. ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos usando en carne? Esos plásticos en diferentes mezclas, polietileno. ¿Okay? Polietileno más delgado, que llamamos también de baja densidad, es impermeable al oxígeno, pero tiene baja permeabilidad
y mediana permeabilidad de vapor de agua, y lo que llamamos PVC, que es cloruro de polipropileno, tiene un nivel óptimo, que es lo que más se recomienda, por lo que más se usa en la actualidad del PVC, tiene un nivel óptimo de permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua. Ahora bien, esos materiales de esas condiciones son para materiales tradicionales. Están lo que llaman empaques activos, o sea, que tienen una acción que modifica alguna característica dentro de la alimentación. Por definición, es aquel empaque que tiene la capacidad de mantener, modificar o alargar la vida útil del alimento que contiene. Dentro de ellos tenemos los empaques al vacío, los empaques en atmósferas modificadas y los empaques en atmósferas activas. ¿Okay? ¿Qué podemos decir del empaque vacío? ¿Cómo él mantiene, modifica o alarga la vida útil del producto? En el caso del vacío, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo logra? Que entre, que crezca. Le quitan el oxígeno y eso No crece, y es claro porque las bacterias estaban allí, pero al empacarlas yo cambio las condiciones en las que ellas se encuentran y dificulta el crecimiento de un grupo bacteriano muy importante. Son las principales bacterias descomponedoras, que son las bacterias aeróbias. Se las refrigero, evito que crezcan las mesófilas y les empaco al vacío, evito que crezcan las aeróbias. Pero van a crecer otras, menos malas, pero también pueden caer. Así lo hace el empaque vacío. La atmósfera modificada lo que hace es jugar con una serie de gases que coloca dentro del empaque. Cambia la composición. Como si yo sacara todo el aire de aquí, que es oxígeno, y quiero que CO2 gas. Obviamente, las bacterias que no necesitan esas concentraciones, porque a veces concentraciones muy bajas de CO2, o se mueren o dejan de crecer porque algunos gases que son tienen efecto vaporicido. ¿Okay? Pero entonces yo puedo favorecer a lo mejor que yo necesito una concentración de oxígeno para que se ponga el color rojo, pero le pongo nitrógeno para que no colapse el envase, pero le meto CO2 o dióxido de carbono o monóxido de carbono, que es más tóxico, para evitar que crezca un grupo bacteriano. Y con eso juego. Eso se utiliza mucho en las comidas que ya vienen listas. En Estados Unidos se ve mucho. Que vienen las ensaladas con la carne, todo junto. Eso, tú nunca ves que el empaque pega con el alimento, sino que está todo acomodadito, bonito, y tú destapas eso. De hecho, tiene la etiqueta que luego consumí, luego de tapado. O sea, después de eso, a lo que tú destapas pierdes la atmósfera que le metiste. Deberías consumirlo con rapidez. En el caso de los empaques al vacío, consiste en arrastrar o eliminar toda la atmósfera del envase y sellarlo herméticamente para evitar el entrada de oxígeno al alimento. Hay diferentes campanas para vacío o diferentes máquinas de vacío. Hay una que se utiliza ahora como para la casa, que la bolsa está fuera de la campana y la máquina que hace la succión. Es algo bastante sencillito y luego hace el sello. Ahora todo pudiera tener una medida de alcance, que se ideal para muchas cosas que queremos empacar, porque algo que tú metas al vacío te dura en la nevera muchos días, no se te daña. ¿Okay? La tierra todavía no la tiene. Pero a nivel industrial, como usamos eso, usamos unas campanas con una bomba grandísima donde colocamos el producto dentro de la campana con una bolsa y colocamos el borde de la bolsa en la línea del centro y la campana se carga por diferentes áreas, tranca y la máquina comienza a hacer vacío de toda el área de la campana y de dentro de la bolsa. Y luego que ha hecho todo el vacío, porque más o menos tenemos unos 4 bares, sella la bolsa. Eso obviamente va a modificar. Las bolsas tienen diferentes grados de permeabilidad, tampoco son 100% impermeables al oxígeno. O sea, pueden tener un grado de permeabilidad que con el tiempo y los meses pueda ir el modo oxígeno filtrando poco, pero no es algo general. Cualquier oxígeno que entra por el por calor de 6 en la noche.
incrementar la vida útil del producto, facilita el manejo, la distribución y el almacenamiento. Si se ve, hay muchos tipos de empacador vacío, hay el empacador vacío normal, y hay un empacador vacío con termo corrido, que es el que más se recomienda la carne, para evitar pérdidas de salida de humedad que tiene en el empaque. Facilita el manejo, distribución y almacenamiento, evita la formación de la metanolina, porque ahí no va a existir baja tensión de oxígeno, ahí no hay oxígeno. Previene la contaminación microbiana, evita la oxidación de las grasas y evita mermas de peso, lo que es discutible, por eso digo que para que se recomienda más el vacío con termoformado. ¿Okay? El termoformado, el vacío solamente hace que colapse la bolsa, que cierre la bolsa y se disalga el agua. ¿Okay? Pero toda la bolsa queda como el producto así, como así, y todos estos plásticos quedan así, alrededor. Luego de eso yo lo paso rápidamente por una campana que tiene agua como 90 grados, 2 segundos. Y todo ese plástico que tiene la capacidad de termocogerse, se pega al producto, queda todo adherido. Entonces parece como si fuera una faja, presiona la carne, se endurece el producto porque el plástico, si tenía 70 micras extendido, ese plástico se concentra, se hace más duro y hace como una presión sobre el producto de la pieza de carne y evita que el líquido, el agua de la carne salga con más facilidad, mientras que si la bolsa está toda aguada o toda dispersa, no aguada, toda está pegada, va a mirar el agua de la carne y vas a ver como usando así para la bolsa. Con el lugar así se ve mucho más estético y tiene un efecto beneficioso que no veas estas mermas. Pueden estar ahí, pero están escondidas. Siempre pueden haber mermas, lo que es que las paga el productor, las paga el consumidor. Porque si yo perdí 5% de líquido, ¿verdad? Y lo perdí porque se descongeló, si me salió de la materia de la bolsa, lo perdí. Lo voy a empezar a pasar aquí. La bolsa va a empezar exactamente siempre lo mismo. El líquido está dentro de la bolsa. Cuando tú el café, tú te vas a conseguir con que lo saques y tienes agua en la bolsa. No te pasa mal el pollo. No te pasa mal. El pollo lo congelo, pero lo pongo como piedra. Lo vendo congelado, digo, no lo vendo congelado, porque yo sí voy a perder toda esa cantidad de agua. Ahí la va a perder el que descongelé. Ese la va a perder. Pero merma, si yo uso un supertúnel de emulación, mi merma va a estar controlada. Y yo voy a transportar todo el producto congelado. No tengo tanta merma. Puede haber probado fluctuaciones de temperatura mientras cargo, descargo, pero no es lo mismo la merma en un pollo que está fresco, que va a golpear mucho el producto. Entonces, esas mermas son discutibles de que no hay mermas. Sí hay, pero el que no tiene merma es el que lo produce. Porque también la merma se la va a vender, se la va a transferir a otra. La tiene otra persona. Tú no la tienes, por lo tanto, para ti no es merma. Y es una técnica muy utilizable, lo que llamamos maduración controlada, maduración húmeda de la carne. Hay dos formas de madurar la carne, maduración seca. Es la clásica que meten la carne en un aire, pasar la carne ahí refrigerada por menos meses, ¿okay? O por 21 días, o agarrar que va a generar merma, o sobre el día está perdiendo humedad, o el empaco al vacío, y la pongo a madurar al tipo húmedo. Cuando saco me lo mismo aquí, no se desecó, no se quemó, es un sistema de maduración que se está utilizando mucho, empacar la carne en bolsa para poder madurar. Así se ve como les mencioné, la bolsa crea un forma a veces así. Queda toda pegada a la pieza, mientras que la bolsa del pouch o no termoformable se ve así. Hay uso para las dos, pero las cocinetas no las puedo poner así. Porque si yo pago la cocineta en una bolsa de sello, y a derechita lo que yo meta la cocineta en el agua, la bolsa va a ser así. O sea, la juega todo. No se ve bonito. O sea, hay productos que van por aquí porque sí, y otros que deberían ir por aquí. Y tendrá la lógica es la forma del producto que yo quiero presentar. Las envolturas, ¿qué materiales usamos? Bueno, de hecho, hay diferentes materiales o barreras, se llaman barreras para el empacador así, para pollos, para res o para productos curados. ¿Por qué? Por los gases que pueden emitir las carnes. En el caso de las barreras que son para el pollo,
es lo que llamamos una alta barrera, que permite o sea, que el producto no acumule esos gases tóxicos que hace que cuando tú desempacas el producto te huela feo dentro del empaque. Mientras que para carne no puede ser de baja barrera. Pero generalmente, para carnes frescas utilizamos medias de PVC con una, yo le he dicho celofán, para carne con barras de nylon, marca azul. Nylon, medio de PVC con nylon, cloruro de polietileno y polipropileno, mezcla en diferentes proporciones de esos plásticos hago una bolsa. Si yo quiero que tenga mucho más baja permeabilidad del oxígeno, le doy más nylon y le doy más grosor a la bolsa. Más grosor también más cara, y si es para carne procesada, uso mezcla de polietileno, cloruro de vinilo, nylon será polietileno o polipropileno. Siempre va el nylon. Otro empaque activo muy utilizado son las atmósferas modificadas. Se ven diferentes, se ven así. Se ve de una manera que tiene un fondo, que llamamos un fondo y una tapa. Todo lo hace la misma máquina. Son generalmente lo que llamamos termoformados. El empaque es un termoformado, son láminas de plástico que son en bobina, bien liso, y la misma máquina forma el fondo y la otra pone la tapa. Por definición, es una técnica basada en la extracción inicial del aire y modificación de esos niveles de oxígeno dentro del empaque a través de la sustitución por atmósferas de gases inertes conocidos. ¿Qué gases? Dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y también se utiliza monóxido de carbono, o CO, que es un poquito peligroso el uso porque puede ser explosivo, pero se utiliza. No es más usado, pero se utiliza. Los métodos yo lo puedo hacer por extracción de todo el aire, evacuación de todo el oxígeno y luego incorporación de los gases, o por sustitución de gases. No saco todo el oxígeno, sino que voy metiendo los otros y los unos van arrastrando al oxígeno que estaba dentro del aire, hasta que llegue a la concentración de gases. Eso no es tan difícil, son imagínense cilindros que tienen los diferentes gases. Yo coloco un programador de la máquina, colocamos tanto porcentaje de gas para el empaque, sobre el volumen del empaque, para el tamaño del empaque. Tampoco es tan complicado. Lo que sí tengo que tener claro es qué combinación tengo que usar para qué alimento. Depende de lo que yo quiera. La característica de la atmósfera modificada evidentemente elimina el cualquier homogeneidad del crecimiento microbiano, pero no mata a los microorganismos. Los microorganismos van a morir, que van a retardar el crecimiento. Extiende la vida útil del producto, pero no logra mejorar su calidad. Es recomendado para productos procesados rebanados en lomo, porque el vacío pasa mucho, sobre todo cuando queremos empacar, que se debe usar aquí, el empaque vacío del queso rebanado. La presión que hace vacío en el producto hace que el lomo se pegue demasiado. Cuando yo quiero esperar el lomo se rompa, entonces no es muy agradable. Las facilitas no vienen al vacío, vienen en una bolsita suelta. Pero hay unos quesos que había que despegar, se rompían por la presión que le da. Y los que son los rojitos, los que son chiquiticos. ¿Los rojitos chiquitos? No, esos no son rojados. Son un quesito amarillo y con papel. Igual que son un papel metalizado. Como una cera. ¿Cómo es el papel? Es uno rojito que parece un queso de esos madurados grandotes, pero no es. Pero no, eso lleva un papel de película, no lleva más nada. Porque hay muchos que llevan como cubierta cera, como el amarillo, una cera, que lo protege de la contaminación. Pero ese amarillo, el que yo conozco es como el que viene con un celofán, con un plástico rojo, y trae la etiqueta arriba, en donde dobla todo el sello. La etiqueta así, el que yo. ¿Qué material de empaque? ¿Qué características puede tener un material de empaque? Bueno,
evidentemente todo lo importante de esto está en el sello del producto, ¿no? Si hay un error en el sello, pues va a haber un error que es fuga de gases o gases. Que sea termoformable, muchos de esos materiales para que se haga la bandeja, que sea termosellable para que se logre sellar, calentar la tapa con la bandeja que estoy colocando, y se utiliza mucho el zarano, pero también en mezclas de nylon con zarano. Los gases tienen diferentes efectos. Fíjense, por lo menos el dióxido de carbono tiene la capacidad de aumentar la acidez en la solución y reducir el pH, y subir ese efecto inhibe el crecimiento microbiano. Tiene características antimicrobianas, mayormente contra bacterias negativas, tanto hormonas como bacterias como. En caso del nitrógeno, el nitrógeno, bueno, evidentemente si lo está sustituyendo va a impactar el crecimiento, pero realmente el nitrógeno se coloca dentro de los empaques para que no colapse, para darle como volumen, para que se mantenga este plástico separado de esto, no colapse, porque la concentración de los otros gases es baja. ¿Ok? Básicamente tiene esta función. Sin embargo, ayuda también a desplazar el aire atmosférico si lo colocamos. Entonces, nitrógeno voy arrastrando el aire y se cita que contribuye a retrasar el desarrollo de algunos microorganismos. ¿Okay? El monóxido de carbono, que es lo que les mencioné, lo utilizo tiene una utilidad importante en carne fresca debido a la formación de la carboximioglobina, que favorece el color rojo, tiene efectos inhibidores sobre la bacteria en bajas concentraciones, apenas con 0.4 de monóxido pueden lograr un efecto de crecimiento. Generalmente se utiliza 1% de monóxido, sobre todo sobre el aerobioma mesófilo. Su uso comercial se ve limitado debido a su toxicidad, alto poder potencial explosivo al reaccionar con el aire. ¿Okay? Eso es que la gente se muere, el monóxido de carbono. Uno lo percibe, también por eso la peligrosidad de usar una planta, a ver, todo el mundo, que no es muy detectable. Pero para carne fresca sí tiene un soportable. Para pollo no, porque no me interesa color rojo. Para embutido tampoco. Ahí más que todo por la carboximioglobina. ¿Okay? Por ejemplo, si yo voy a empacar carne roja, fresca, pollo fresco, un embutido fresco con un chorizo, con una hamburguesa, ¿verdad? Yo voy a usar concentraciones altas de oxígeno, que tengo un 75 y 80%, pero le voy a aportar 20 o 35% de CO2 para hacer una condición que las bacterias no puedan crecer a esa concentración de CO2. Y le voy a poner, si yo quiero, 0.5% de monóxido. Si lo considero necesario, sobre todo para acá. Para carne procesada, como este tipo, ¿no? Puedo utilizar nitrógeno entre un 75 y 80% para que el colapse básicamente el oxígeno con una mezcla de 20 a 35% de CO2. No le meto oxígeno, no me interesa el oxígeno aquí. Entonces puedo jugar con eso. Esto que me favorece, si yo tengo una carne fresca, que yo quiero venderla por el color, refrigerada, roja, bonita, con una larga vida, yo me voy por el sistema. Un poco costoso el equipo, inicialmente unos $50,000, pero tiene esa facilidad que no tiene vacío. La máquina vacía ahorita la puede conseguir $2,000, $500 para comprar el cultivar, pero va a tener esta ventaja. Y la empacas de vacío, automáticamente la carne roja se va a poner por puro. Ahora puedes empacar pollo o otro tipo de carne bien, no embutido, bien, para conservarlo largamente en empresa. No quieras estar perdiendo productos, pero tú sabes que si rebajas, colocas en una bandejita para exhibirlo y se te va a poner pálido, se te va a dañar, se puede interpretar. Fíjense esto, ¿no? Este es un cuadro que les muestro donde van a ver el efecto de la concentración de diferentes gases como oxígeno, CO2 y monóxido. Esta es la contagio de bacterias psicotrofas, aerobias psicotrofas, pseudomonas en carne de puerco al 100% de CO2, la gráfica A, ¿verdad?
tiene bacterias de mejores. Sí, que me manda. ¿Qué vemos? La gráfica de ese programa de crecimiento de Pareciera que, yo no sé si se trata más de conclusión como a priori. Hay que analizar en dónde está partiendo cada grupo de nitrógeno. Cada grupo de nitrógeno tiene una carga inicial. Y vas a ver el comportamiento de cada grupo de nitrógeno. La X, define la X, pseudomona. La pseudomona es de las principales bacterias que componen la carga. Vamos a meternos con eso. O sea, la pseudomona es parte, está dentro de la bacteria. O sea, esta pseudomona es específica, pero como estoy contando de otro, aquí también hay pseudomona. ¿Sí o no? O lo estoy pensando yo solo. ¿Sí o no? Por ejemplo, obviamente, todos somos estudiantes de veterinaria. Si nos contamos aquí, todos somos estudiantes de veterinaria. ¿Cuántos estudiantes de veterinaria hay? 10 a la 5. ¿Cuántos son mujeres? 10 a la 3. O sea, aquí en este día de la 3 solamente las mujeres. En el día de la 5 están las mujeres y los hombres. ¿Sí me entendieron? La pseudomona está en los aerobicitos. Está en los aerobicitos. De la pseudomona sola, especie, vemos que partiendo de un casi 10 a 4, se mantiene estándar, se mantiene casi igual a los 5 días, casi que vamos un poquito. Los 5 días de seguro. Aquí se mantuvo igual. Aquí, aumentó ligeramente en el día 10, pero ligeramente todavía no pasa el día de la 4. 15 días todavía está en el día de la 4, mientras que aquí, en este, donde tiene monóxido, digo aquí, a día de la 5, ¿sí ven? Tiene un efecto. El efecto da básicamente un efecto mejor que el uso del monóxido. Ya vimos los efectos negativos, que es altamente explosivo, que es peligroso su uso, su toxicidad, son otras cosas. Pero que tiene un mejor efecto que la combinación de la primera, 100% CO2, a 100% CO2, es mejor que solamente usar dióxido de carbono. Los tiempos que duran las carnes al vacío fresco, lo que en esta lámina, no vamos a tener mucho allí, solamente decir más o menos que podemos durar en nuestra modificada de 3 a 20 un día, carne de cuerpo y ave, de 3 a 21 semanas. Mientras que en base al vacío, carne de cuerpo fresco, uno es un poquito, una semana, 12 semanas, es bastante. Mucho tiempo. Yo diría de una 3 semanas máximo. Una 3 semanas. Mientras que la mujer modificada se puede hacer un poco. Luego viene dentro de los empaques activos teníamos vacíos, vamos a modificar, y los que tienen compuestos activos propiamente dicho. ¿Qué son los compuestos activos? Es una técnica basada en la colocación de agentes absorbedores o generadores. ¿De qué? De algún compuesto o de alguna función dentro del empaque con el fin de neutralizar reacciones químicas. Si yo quiero evitar la formación de ansiedad oxidativa, yo le agrego algo a eso que me absorba el oxígeno. ¿Okay? Si yo sé que el producto es sensible a la luz, a lo mejor coloco algo, estoy aquí inventando, que se opaque cuando es una barrera. Esa es la función, colocar algunos agentes observadores, absorbedores o generadores. Generalmente usamos absorbedores. ¿Cómo es el fin de neutralizar esas reacciones? Por ejemplo, ¿qué agentes generadores podemos aplicar? El etanol y el CO2. Pero se usa mucho en frutas para evitar la oxidación de las frutas y ese parlamiento que se puede llevar. Los agentes absorbentes tenemos el permanganato de potasio, que se convierte en etileno, el ácido ascórbico, esto se
usan con carne: ácido fólico, sales ferrosas, ascorbatos, que son antioxidantes y secuestrantes del oxígeno. Lo que yo decía, si yo quiero evitar la ansiedad oxidativa o mejorar el color, lo colocar a alguna gente que secuestre el oxígeno. Podemos usar los polímeros absorbentes, absorbentes de humedad. No sé si ustedes llegaron a ver, aquí se usaron, ¿no? Polímeros absorbentes, que eran como una especie de banditas que se colocaban en el fondo de la bandera y después se colocaba la carne, para que eso era un pañal que absorbía todo el jugo de la carne que salía. Evidentemente tiene un efecto visual de no ver toda la humedad, tiene un efecto de que te atrapa el agua allí y el crecimiento bacteriano donde hay exceso de humedad. Tiene básicamente función y que no se ve el empaque tan feo. Este todavía se usa, aquí se da mucho usa por el coto, que es el importado. Cuando el dólar no se puso más, nadie dejamos de poner eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los que usamos principalmente? Los secuestradores de oxígeno. Básicamente los que están basados en el uso del hierro, óxido de hierro activado. Un polvo incorporado en pequeñas bolsitas como las que van en los zapatos. Esas secuestran la humedad, eso es sílica. Okay. Pero esto no es sílica, va a ser óxido de hierro. Pero son unos sachecitos que no te van tirados en una bolsita, sino que generalmente están pegados sobre la cubierta del empaque, sobre la tapa. El foil que yo quito de ese empaque está aquí, estoy hablando, pero no quito todo el empaque en su vida. Entonces, tapan el empaque y pegado a esa tapa está pegado este sachet que tiene la sal de hierro. ¿Qué hace él? Aquí no lo va a ver en Estados Unidos, si lo checan. Estos sales de hierro son pequeñas bolsas o sobres mezclados con ácido o sal y un humectante para promover la oxidación del hierro. El oxígeno que pueda permear a través de esa barrera se va a unir con el hierro. A través de la barrera pasado queda atrapado dentro del cuerpo del producto, dentro de este sachecito. Por eso digo, es secuestrante o absorbedor de hierro. Esto es una atmósfera modificada sin oxígeno. O sea, a mí no me interesa tener oxígeno, porque yo no se lo puse. Si hay oxígeno dentro allí, es porque una frutita o porque la misma carne que pueda tener oxígeno lo está liberando al medio, que puede ocurrir también. Por eso que la carne inicialmente tiene una concentración de oxígeno que utiliza inicialmente en el proceso de transformación bioquímica de músculo carne. ¿Okay? Entonces, este oxígeno que puede estar allí lo secuestra este agente. Agarra lo mete y lo mantiene en la formación. Eso nadie lo ve y lo está pasando ahí. Que es un absorbedor de oxígeno. Principalmente entonces son óxido de hierro. La función es ayudar a mantener la calidad del producto a través de evitar la reducción de la ansiedad oxidativa que lo produce el oxígeno. Tener café. Toma el café y me da. ¿Dónde tenéis el café? No me gusta por la inhibición de oxidación de los primeros, también me gusta la decoloración lumínica. Por eso que la decoloración lumínica puede producir o bien porque está la presencia de oxígeno o bien porque está la luz. Entonces, podemos inhibir esta oxidación de los primeros sensibles de los medios musculares o inhibición de los microorganismos aerobios que puedan proliferar en un espacio de este tipo si hay fuga o entrada de oxígeno al interior. Entonces serían las principales funciones: evitar la oxidación la oxidación oxidativa, la oxidación de pigmentos y el crecimiento de microorganismos aerobios. Hay otros elementos que son los trabajadores de la humedad, que son las organizaciones, el limón, la almohadilla que se colocaba antes. Esto es como un pañal, como un pañal que no hay nada más de decir. ¿Qué es este limón? Es esta comida de petit y se colocaba en el fondo de la máquina para colocar el producto. ¿Okay? El limón lo que hace es disminuir la actividad de agua en el medio, disminuir la actividad de agua, pues si disminuimos la
polímeros porosos. Aquí está un pañal. Fíjate que esto es un pañal apto para el mundo. Dos polímeros absorbentes contra un polímero poroso. Un polímero absorbente con dos polímeros, dos capas de polímero poroso y dos porosos. Lo que hace es absorber el agua del otro. Es marca Crayola, que es costoso. No creo que haya servido de otra marca todavía, porque tiene un papel temporal. Y sea algo que se pueda comprar, pero en este país, un centavo de dólar hacía que la gente se moviera a un lado. Todavía, si la gente está en 10 y allá está en 10.4, y acuérdense que todo lo que usamos dentro del material de empaque. Hay lugares donde la caja es muy barata y te la da en una bolsa plástica. El empaque no es una bandeja, es una bolsa plástica. Adiós. Hay mucha camisetas así, de ese tipo. ¿Okay? Hay otros empaques activos que tienen agentes antimicrobianos. Se colocan en la superficie del film del plástico. Ahí tenemos lo más usado, la enzima. ¿Okay? En estos empaques se incorporan al empaque productos químicos, sustancias con propiedades antimicrobianas, cuales pueden ser cubiertas en el material del empaque. Es como que tiene una cierta porción para que vaya migrando ese material, esa sustancia antibacteriana, antimicrobiana, al alimento gradualmente. ¿Okay? Puede ser de forma de la película, incorporados al sistema de empaque, inmovilizados o modificando materiales. Básicamente se utilizan ácidos orgánicos, sales ácidas, ácido anhídrico, ácido